Hello guys, good afternoon. So this is going to be the recording for session number 31st. This is going to be for both Group A and Group B. So today we're going to do both things. First, we're going to cover a topic, and then we're going to have this time for developing the project. And I'm going to explain to you what is due to this week, right? The tasks and the assignments that you need to fulfill in order to get the scores and the credits for this week's assignments and score. All right, so I'm gonna start sharing my screen, and hopefully you guys already have your groups and you already have that score and the task fulfilled. So I'm going to use Group B as a reference, but you're also, Group A, you're also going to have these same materials. Remember that it's important that you guys cover both recordings. The first one is related to the coverage of the topics. For instance, previous session was the big ideas of the Victorian age, and we covered the three main ideas of this unit. And the second thing is the recording for this session. The recording for this session for the previous one is pending still, but we're going to try to upload it ASAP. All right, so our concern for today's session is session 31st. It's May 11th. It's going to be the 12th for Group A, and it's going to be all about Ulysses by this point by Lord Alfred Tennyson, right? Lord. The competence we're going to try to develop in here, we're going to try to analyze the figure of dramatic monologue through, I'm sorry, I'm going to correct that. And through the reading of the poem Ulysses by Lord Tennyson, while showing attentiveness. We're going to attend the synchronic session that is due today for Group B. It's going to be at 1 p.m. We're going to see each other, and we're going to try to discuss some key points and ideas in order to start developing the project that we're going to cover for the last semester, for this last term. All right, so don't forget to mark your attendance. It's important that you guys mark your attendance. I don't want excuses like, Mister, I forgot about recording my attendance because I was busy, I was doing, I don't know what. Remember, it's part of your responsibility. Because later on, if it's not one of my mistakes or it's something that I forgot about, sometimes I tend to not intentionally but unintentionally because of I'm doing multiple tasks and multiple ideas and stuff at the same time, and so I tend to forget about uploading this material at the right time, or or then I think that I already did it but I didn't. Anyways, don't forget about marking your attendance. You're gonna complete the activities for today's session. The only activity where today's week, it's going to be the things that we're going to cover. Remember, do not skip the topics, because this is going to be part of your quiz, and the quiz is going to be more kind of like essay developing, right? Essay structure. It's not going to be option A, option B, multiple choice. You're going to have a different kind of exposure to this activity. All right, so as I said before, as I mentioned it, we're going to cover two things. The first one is going to be the Ulysses. This is going to be the topic for today's session. We're going to have the explanation of topic week number 2 of the project. Without any further ado, we're going to cover the topic, guys. It's going to be a long topic. Not so long, but I want you to get some ideas clear. Hold on, let me just, yes, I think hopefully I'm sharing my screen, guys. Hold on, just to make sure. I don't want to be having the whole lecture and not sharing my screen. So it's going to be Ulysses. This is going to be the topic for today. We're going to have the summary and also the analysis. I don't think we're going to be able to cover all of the lines that are part of it because it's kind of long, but I'm going to leave it so you get the notion of what it's all about.
So as I said in the competence, in the competence for today's session, in the objective, we're going to discuss the figure of dramatic monologue. And this through the analysis of Ulysses. Ulysses is a poem, and the form of the poem that we're talking here is a dramatic monologue. A dramatic poem in which the speaker describes a crucial moment in his or her life to a silent listener. In the process, the speaker reveals much about his or her own character. So this is the figure that we're gonna have in the poem. It's poetry, but in the form of monologue. And probably you're familiar with the term of monologue with Adal Ramones monologues. You remember? I remember when I was a kid, la figura de quiere monólogo. But in this case, it's more about not a satirical monologue, not a comedic monologue, but it's more of dramatic monologue. And one more time, a dramatic poem in which the speaker, which tends to be the main character, describes a crucial moment in his or her life to a silent listener. In the process, we have the speaker revealing much about his or her own character. We're going to expand a little bit more on dramatic monologue, which means self-conversation. Monologue is a self-conversation. It's a speech or talks which includes interlocutor presented dramatically. The only difference, well, a monologue, the concept is of self-conversation, is speech that you do to yourself, right? There's going to be a silent listener, and the way that it's presented, the way it is given, and the emotion that evokes is dramatic emotions, right? It means that a person who is speaking to himself or to someone else, himself or to herself, or someone else, speaks to reveal a specific intention of his or her actions. However, in literature, it is a poetic form or a poem that presents a speech or a conversation of a person in a dramatic manner. All right. When we're talking about like in theater, a performance, so you have this monologue that is a self-conversation, right? In literature, it's a poetic form, is more elaborated and evokes the emotion of a conversation of a person in a dramatic manner. All right, hopefully it's clear. So you hopefully have it clearer to the concept of monologue and when we call a dramatic monologue and why this is a poem, because it's a poem, it's a poetic form because it's in literature. Some of the features we can find in the dramatic monologue is number one, a dramatic monologue has these common features in them. Hold on. So this is number one, a single person delivering a speech on one aspect of his life or her life, right? We do not discriminate in here. Number two, the audience may or may not be silent. Most of the time it's silent audience. And yes, when it's a performance in theater, drama, and most of the time it's silent. And most of the time the whole interaction is within the character, self-conversation, right? Number three will be the speaker reveal his or her temperament and character only through his or her speech, right? So you're developing your idea, the emotion that you want to evoke through the speech. You don't say, I'm sad, so I'm going to read this line. I'm going to say this line. So no, it's just the way it's delivered. It actually gives you the connotation of how the character is feeling, right? So pretty much that's what we're talking about when we talk about a monologue, in a specific in literature that is a poetic form, that dramatic monologue. All right. So that's the first thing that I want to cover, guys. So Ulysses is this poem, is a poetic form in the form of dramatic monologue by Alfred Lord Tennyson, which it's inspired by this figure of the Greek mythology. Probably you're familiar with the Odyssey by Homer,
la Odisea de Homero, al igual que la Ilíada. In particular, la Odisea, it deals with this character, Odysseus. And in the Latinized version of Odysseus, or the Odyssey, we have the figure of Ulysses. Just to make it clear, ¿qué tiene que ver? Me va a decir, Mister, ¿qué tiene que ver entonces la figura de la Ilíada de Homero con el concepto de la Odisea y con Inglaterra en el siglo XIX? Este poema, como les estaba comentando, está inspirado en la figura de Odiseo, un personaje de la Ilíada de Homero, mitología griega. Y recuerden que tomamos, si podemos hacer el análisis y recuento de cuántas veces la literatura se ha visto inspirada por el clasicismo, el periodo del clasicismo, a la hora de contar historias, recontar historias, reinventar historias de los romanos, o de la mitología romana, o de la mitología griega. Inicialmente con la mitología griega, posteriormente con la copia de la mitología romana, ¿verdad? Podemos identificar en ese entonces la inspiración tras eso. Ulises es la forma latinizada, es la versión latina que se retoma del griego Odiseo. Entonces, esta figura está perfectamente inspirada sobre ese personaje, que en inglés lo van a encontrar como Odysseus, en una forma más latinizada, como les digo, en sus versiones y escritos, lo van a encontrar como Ulysses. De hecho, en el siglo XX encontramos uno de los mayores exponentes, James Joyce, con su libro Ulises, que habla sobre este personaje. Entonces tenés ahora grandes representaciones de este personaje, Odiseo, que es de la mitología griega, expresada a través de la Ilíada y la Odisea de Homero, puesta en un poema con corte de monólogo dramático en la figura de Alfred Lord Tennyson en el siglo XIX. Y luego tenés a James Joyce, que también ve esa figura por todo lo que Odiseo. Entonces te dice, mira, si yo no estoy familiarizado con el concepto de este personaje, me gustaría que lo abordáramos. Para ello voy a compartir con ustedes, por los que no están familiarizados con esta figura de Odiseo y todo su trayecto, dificultades que tuvo para regresar a casa. Entonces, voy a compartir con ustedes, chicos, en unos minutos, este corto clip para que permítame, solo comparto el audio de mi... Hold on, guys. Compartir sonido. So you can get familiar with the figure of la Odisea. Y para que entremos en contexto antes de empezar a ver cada una de las líneas, de los versos que están dentro del poema de Lord Tennyson. Conozcamos la figura de Odiseo en la historia de la Odisea por Homero. La Odisea. La historia comienza con Odiseo, también conocido como Ulises en su versión latina, el rey de Ítaca. Este ha estado 20 años lejos de su amada isla, Ítaca, su mujer y su hijo. Los primeros 10 los pasó peleando en la guerra de Troya y los 10 siguientes intentando volver a casa. Pero la aventura creada por Homero se centra en estos últimos 10 años que duró el regreso. Toma papel y lápiz que las cosas se ponen serias. Ah, y antes de empezar, suscríbete. Tras la guerra de Troya, Odiseo se dispone a volver a Ítaca, pero su misión no empieza con muy buen pie, ya que queda varado en la isla de Calipso bajo la guardia de esta ninfa. Esto no es casualidad, no. Y es que como Odiseo dejó ciego a Polifemo, Poseidón, que es el padre del cíclope, enfurecido le castiga haciéndole perder su camino. Mientras su esposa Penélope le espera con ansias en Ítaca, pero pasa el tiempo de espera y los pretendientes no tardan en aparecer a pedirle la mano, ya que Odiseo no está. Pese a ello, Penélope, cegada de amor, todavía cree que Odiseo sigue vivo, por lo que les dice a los pretendientes que elegirá un nuevo marido una vez termine de tejerle un vestido a su padre. Sin embargo, en la penumbra de la noche, Penélope deshace todo el tejido hecho en el día para así retrasar su decisión y esperar por Odiseo. Pobrecita.
La diosa Atenea, gran amiga de Odiseo, se entera de lo que le ha hecho Poseidón y le ruega a su padre Zeus que hable con el dios de los mares para que libere a Odiseo de su destierro. Zeus acepta y, conversando con Poseidón, le pide que por favor ponga fin a la venganza contra Odiseo y lo olvide todo. Zeus, para garantizar la palabra de Poseidón, envía a Hermes a la isla de Calipso a supervisar que Odiseo vuelva sano y salvo a Ítaca. Mientras tanto, Atenea vuela a Ítaca en busca de Telémaco, hijo de Odiseo, para contarle sobre su padre. Atenea toma la forma de Mentor, mejor amigo de Odiseo, y le dice a Telémaco que Odiseo sigue vivo y que debe reunir a un equipo para navegar hacia Pilos y Esparta en busca de más información sobre su padre. All right, guys. Les di un anticipo. No lo puedo poner todo porque me he percatado que cuando comparto videos de YouTube, a veces me da restricciones por cuestiones de contenido. Entonces, no me sirve de nada de alguna forma compartirles todo el video que ya está en la presentación, que ustedes lo pueden ver perfectamente, porque el audio me quitaría el audio por la plataforma de YouTube, que así funciona, ¿verdad? Cuando se lo subo, ustedes posiblemente van a ver una parte, pero pues va a haber otra parte que YouTube me quita el audio. Por eso no me quiero arriesgar. Sin embargo, solo les quería dar un anticipo por ahí sobre la inspiración detrás del poema, ¿verdad? Entonces, si ustedes en su bachillerato o en su noveno grado hicieron su tarea y leyeron la Ilíada y la Odisea como lo requiere el programa de estudio, entonces creo que no van a tener mucho problema. Solo les quería decir que detrás del poema que vamos a analizar, que corresponde a la literatura británica, ¿por qué? Porque fue escrito por Alfred Tennyson, está esta figura de Odiseo. ¿Y por qué decimos Ulises? Porque es la versión latinizada de ese nombre. You don't call it Odysseus, you call it Ulysses, right? Suena como muy similar, ¿verdad? Usualmente el término Odisea se utiliza en el día a día como un reto muy difícil de cumplir. Entonces, ese era el reto casi imposible que tenía Odiseo para regresar a su familia, ¿verdad? A Penélope y a su hijo. No me voy a extender mucho, por eso les dejo el resumen. Por si no te dice la tarea de leer la Odisea de Homero, pues un video de 9 minutos, o te puedes ir a leer la Odisea, eso en un día lo lees. Es una lectura muy fácil y pues ahí está, les dejo ambas opciones, ¿verdad? ¿Te vas a leer el libro o te vas a leer el video de 9 minutos que te lo resume todo? All right. Posteriormente les voy a dejar dos opciones, chicos, para que ustedes puedan hacer la lectura del poema. En inglés, está el listening en inglés y también está su equivalente en español para que se te haga más fácil. De igual forma, el texto del poema está en este siguiente enlace. Entonces, lo que voy a hacer en este momento, vamos a ver el texto. No me voy a detener mucho en el poema porque creería que... I'm sorry. Hold on. Entonces, bueno, I don't know what's wrong with these guys. Let me just... Well, I have it here though, like, you know. All right, so hopefully you can see it, guys. Let me just check if I'm sharing my screen. Yes. So we have Ulysses by Alfred Lord Tennyson. It's a long poem. No es como lo que estamos acostumbrados a analizar, que usualmente son los sonetos de 14 líneas. Es un poquito más extenso. En criterio o en forma de monólogo, tiene la figura de Ulises, no sé, viendo las vicisitudes, pero también haciendo un análisis de lo que podemos hacer. Voy a tratar de compartir en este momento, chicos, el audio
en la versión de lectura de español. No me lo permite hacer. Veamos ahora. I don't know what's going on with this, guys. I'm going to check the links later, but I think they're working. Yes. All right. Les compartiré el audio, jóvenes, en la versión español del poema de Ulysses, right? Ya sabemos de dónde sacó Alfred Tennyson el personaje de Ulysses. Ulysses es la versión latinizada de Odiseo. Odiseo, un personaje en el escrito épico de Homero, ¿verdad? So, let's listen to the Nada poem, se guys. gana con que yo, un ocioso rey junto al fuego quieto del hogar, rodeado de estériles peñascos, emparejado a una mujer ya vieja, sea el encargado de regir y darle leyes injustas a este pueblo tosco que acumula y engorda y que se duerme y que no me conoce. Yo no puedo renunciar a viajar. Voy a beberme hasta la última gota de la vida. Siempre honradamente disfruté y sufrí, ya fuera con aquellos que me amaron o a solas en la orilla, y también cuando las consteladas ninfas de la lluvia con ráfagas violentas agitaban el mar opaco. Hice mi nombre célebre. De tanto andar con corazón hambriento, mucho vi y conocí muchas ciudades y costumbres y climas, gobernantes, y no fui despreciado, sino honrado en todas ellas, y probé el licor de la feroz batalla entre mis pares, lejos, en las llanuras resonantes de la ventosa Troya. Pertenezco a todo lo que he visto, y sin embargo, mi experiencia es un arco en el que brilla ese mundo al que no he viajado aún y que se aleja siempre que yo avanzo. Qué tedioso poner punto final, hacer un alto y oxidarse, opaco, sin relucir brillante por el uso, como si simplemente respirar fuera vivir, cuando una vida y otra después sería insuficiente. Ya de la mía va quedando poco, pero cada hora nueva queda a salvo del eterno silencio, y además siempre trae algo nuevo. Mala cosa sería que ocultara esta alma gris, pero que se consume en el anhelo de seguir aprendiendo, como quien una estrella persigue más allá del último confín del pensamiento. Este es Telémaco, mi propio hijo, queda a cargo del cetro y de la isla. Siempre lo quise bien y es criterioso para llevar a término la empresa de hacer de este salvaje pueblo un pueblo apacible, de a poco, conduciéndolo a lo que es bueno y útil, intachable, abocado a la esfera de lo público. Él no descuidará los dulces ritos y adorará los lares de mi casa cuando yo me haya ido. Que haga él lo suyo, su trabajo, yo lo mío. Ahí está el puerto. Esperan desplegadas las velas de la nave. Ahí brilla oscuro el ancho mar. Tripulación, vosotros, almas, que se esforzaron, trabajaron y pensaron conmigo, almas que siempre recibieron con júbilo los truenos o los rayos del sol, siempre oponiéndole sus corazones y sus frentes libres. Vosotros ya sois viejos como yo, pero hay honor en la vejez y retos. La muerte cubre todo, pero antes algún trabajo noble puede hacerse, algo que no sea indigno de los hombres que lucharon con dioses. Ya comienzan a titilar las luces en las rocas, termina el día, asciende ya la luna, gime rodeándonos con su honda voz cambiante el mar.
No es nunca tarde, amigos, para buscar un mundo nuevo. Vamos, soltemos las amarras, castiguemos bien dispuestos las ondas murmurantes. Deseo navegar aún más allá de donde cae el sol, donde se baña la multitud de estrellas del oeste hasta que muera. A lo mejor el mar nos hunde en sus abismos, o tal vez lleguemos a las islas venturosas y veamos de nuevo al gran Aquiles. Aunque mucho se ha ido, queda mucho, y aunque ya no seamos esa fuerza que en los días pasados sacudió cielos y tierra, esto que somos un mismo ardor de heroicos corazones, menguado por el tiempo y el destino, pero determinado a combatir, a buscar y encontrar, y no rendirse. Perfecto, jóvenes. Es una lectura bastante rápida. A veces se mira en el sentido de que Ulises, de Alfred Tennyson. Bueno, luego van a tener la versión en inglés, que también es la que vamos a analizar línea por línea. Un par de líneas quizás, porque llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Ustedes en su casa pues lo pueden hacer perfectamente. El mensaje de Ulises a través de Lord Tennyson básicamente es la posteridad de la vida a través de la vejez y el valor de la vejez en lo que representa, ¿verdad? Si ves primero, te recomiendo que veas primero el video anterior que te habla sobre la figura de Odiseo. Entonces, ¿por qué lo llamamos un monólogo dramático? Yo creo que con esta lectura que pudimos escuchar en español podemos quizás analizarlo. Uno, el personaje es Ulises u Odiseo, como lo quieras llamar. El poema se llama Ulises. El personaje, pues, Odiseo en su versión original y pues Ulises en la versión latinificada. Habla sobre su situación que ha atravesado desde que zarpó del puerto de Ítaca en su aventura, ¿verdad? Habla de su puerto, habla de su ciudad Ítaca, habla de su mujer Penélope, habla de su hijo Telémaco, y lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer con lo que resta de su vida. Sin embargo, él toma la decisión de decir, antes de la muerte, todavía hay algo que hacer y la vejez no es el fin. Entonces, ese es el mensaje que puedes reflexionar a la hora de leer Ulises, ¿verdad? Y ese es el mensaje, una conversación propia. Si se fijan, no hay interacción, no hay líneas de intervención, no hay un segundo personaje. Posiblemente hay un oyente pasivo, un silent listener, como le llamamos, pero no está explícito, ¿verdad? O sea, la escucha es como tácita, está ahí, pero no está representada. Lo siguiente que van a ver en la presentación, en este segmento, de hecho se los he segmentado, chicos, para que se les haga más fácil encontrar la información. En el primer segmento pueden encontrar lo que es un dramatic poem. En el segundo está el enlace para ver el video de 10 minutitos sobre el resumen del Homero, ¿verdad? De la Odisea. La figura de Odiseo. Luego están las opciones de lectura de poemas, si lo querés escuchar en inglés, y luego en español nuevamente, y luego la lectura del texto, perfecto. Y luego está un line by line summary, que es lo que vamos a tratar de cubrir. En la parte de arriba vas a encontrar la versión en inglés y abajo vas a encontrar una explicación para esas líneas. El poema empieza con "It little profits that an idle king, but still heart among these barren cracks," which is translated, or which means that Ulysses expresses frustration on how dull and pointless his life now seems as the king of Ithaca, trapped at home on the rocky island of Ithaca. Recuerden que es un personaje que tiene una gran aventura. De hecho, el término Odisea, que es aventuras, peleas con un cíclope, está atrapado con las sirenas. O sea, es una historia muy, muy interesante la que puedes encontrar en la Odisea, chicos. Por si ya la leyeron, hicieron la tarea en séptimo, octavo o noveno grado,
pues ya vas a saber de qué te estoy hablando. Y ahora como rey de Ítaca, a su regreso, pues, no sé, trata de buscarle propósito a su vida. Y la tercera línea dice, much with an aged wife, I meet and dole unequal loss unto the savage race. His wife is old as well as he is. He must spend his time enforcing imperfect laws as he attempts to govern peoples he considers stupid and uncivilized. No es que el sueño bueno, no es que la razón de su frustración sea el ser rey. Es realmente que se siente muy frustrado de ser rey de gente que en sus propias palabras dice savage race. Básicamente lo traducimos en stupid and uncivilized, que buscan solo sangre o buscan cualquier cosa que no sea la razón. That whore and sleep and feed and not know me, and know not me. In Ulysses' eyes, all his people do is try to store up wealth, sleep, and eat. They have no conception of who Ulysses really is or what his life has been like. Entonces, tenemos un rey que cumple todas las hazañas, todas las odiseas que incluso en la mitología griega le pone el rey Zeus. Atraviesa la batalla con el cíclope, las sirenas, la pérdida, la separación de su esposa, el cortejo de múltiples hombres a su esposa, mientras Odiseo lo consideraban muerto. Todo eso es algo que su pueblo no conoce y eso es lo que le llena de frustración. Es un pueblo para él, en este poema que te dice en las primeras líneas, que lo llena de frustración porque solo lo único que piensa es en almacenar riqueza, sueño y comida. All right? Ese dicho se dice de forma diferente en la actualidad, ¿verdad? Pero ustedes sabrán. I cannot rest from travel. I will dream life to the least. In this part, Ulysses yearns to travel. Yearns means añorar, yearns, to travel the world like he used to do. As long as he's alive, he doesn't want to stop doing the things that, in his eyes, make his life worth living. Entonces dice, a pesar de su edad, ahora ves la figura no de el Odiseo que vas a encontrar en Homero, pero lo ves posterior como rey de Ítaca. Una persona que en su vejez todavía tiene ganas de vivir y vos podés hacer el análisis y ver a cuántas personas en la edad de los 50, 60, 70, 80 han perdido ese deseo de vivir. Es un día a día que lo cumplen y es hasta donde Dios me lo permita, ¿verdad? Pero ya no tiene una ilusión por la que seguir en ese mundo. Sin embargo, lo que añora la figura de Ulises es el viajar, el navegar, porque eso es lo que él fue. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that love me and alone. He found joy, he claims, in every moment he spent traveling, even at the times when he was suffering. He found joy both when he was in his faithful crew members and when he was by himself, alone. On shore, and went through scudding drift, the rainy Hyades, best the dim sea. Both when he was on land, which means on shore, and when he was sailing the sea through the rainstorms. I am become a name for always roaming with a hungry heart. When you say I am become a name, it means he's famous. As an explorer who has continually traveling and journeying to know more, explore more. Much have I seen and known, cities of many manners, climates, councils, governments. Y aquí es bien interesante el ritmo que damos en el poema. Recuerden que la poesía es muy importante que llevemos el compás rítmico. Y aquí dice, much have seen and known, cities of men and manners, climates, council, governments. And here reflects that he has seen and learned a great deal about all the places where people live, about their lifestyle, culture, and ways of governing themselves. Y eso es algo que realmente solo te lo da viajar. O sea, cuando tú viajas,
sea cortas, largas distancias, salir de ese mundo y de esa esfera de cómo se hacen las cosas en su lugar. Entonces, explotas esa burbujita y conoces cómo viven otras personas, sus estilos de vida, sus culturas, sus formas de gobernanza, sus formas de cualquier cultura. Y eso pasa en la actualidad. No necesitas ser un explorador o un navegador como Ulises. O sea, andate por los que he tenido la oportunidad de viajar, pasa. Sigue en su poema Lord Tennyson a través de la voz de Ulises. Myself not least, but honor of them all. Everywhere he went, he was shown honor and respect. Y eso es lo que le llena de coraje de alguna forma. Decir que a donde él fue, siempre fue vanagloriado, glorificado, honrado, respetado, reconocido, buscado, afamado, pero no en su pueblo, no con su gente, que la consideraba salvajes. I'm part of all that I have met. And this one is important. I am part of all that I have met. Ulysses feels that each person and place he has encountered has been changed by the encounter as has he himself. Right? Es como cuando decís, soy parte de todo lo que yo he conocido. Es una línea muy poderosa en el sentido de que te dice, las personas o las cosas que yo he conocido han cambiado porque me han conocido, pero también yo he cambiado porque he conocido a esas personas. Entonces esta línea, like I am part of all that I have met, es una reflexión de el impacto que tienes como persona. Yet all experiences is an art, where through claims that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move. But all these experiences have not satisfied his desire for travel. Rather, each encounter has only weathered his appetite to see more of the world. No matter how much of the world he sees, there is always still more to see. And it is these unseen regions that he has always tried to pursue. Es como una adicción. O sea, para las personas que tienen este hábito de viajar, ¿verdad? Conoces un lugar y luego quieres conocer el siguiente lugar y conocer el otro lugar. O cuando haces turismo interno, por ejemplo. You go to Huayua, you go to like Ataco, you go to San Rafael, like many places in El Salvador, you go, but then you say, oh, let's go next week to this place, y se convierte como en un estilo, una adicción y luego en un estilo de vida. Y son como esos lugares que, por ejemplo, cuando vos decís o te viene a la mente, siempre he querido conocer ese lugar, o me gustaría ir a ese lugar. El mismo deseo presenta en estas líneas Lord Tennyson, o refleja en estas líneas Lord Tennyson a través del monólogo dramático con el personaje y la voz de Ulysses. Okay? How dull it is to pause, to make an end, to rust and burnish, not to shining news. In this part, he exclaims that it's boring and unsatisfying to stay in one place and to stop doing the activities that define your life, comparing himself to a sword that has been allowed to rust uselessly away rather than being used gloriously in battle. O sea, esta comparación es muy interesante. Es como, ¿por qué tienes que parar de hacer las cosas? ¿Quién te dice que hay un límite de vida, un límite de edad? Bueno, límite de vida sí, la muerte, ¿verdad? Pero límite de edad para hacer las cosas mientras haya vida. Y es básicamente, ¿por qué paras de hacer las cosas que te gustan, verdad? Lo compara y hace esta analogía muy interesante a la hora de decir, es como una espada que se deja corroer sin uso o con uso infame, cuando podría ser utilizado en gloriosas batallas. Y así mira su vida, ¿verdad? A thought to breathe were life. Merely being alive doesn't mean you are truly alive. A thought to breathe were life. Life piled on life were all too little, and of one of me little remains. Ulysses feels that multiple lifetimes will still have been too little times to do all he wishes to do. He's almost at the end of one of the lifetimes he has. But every hour
It's saved from that eternal silence. Eternal silence referring to the death, a la muerte, something more, a bringer of new things. Still, every hour that he has left to live before he dies has the potential to bring new opportunities for an action. And Violet were for some 3 sons to store and hoard myself. It will be disgraceful for him. He feels to sit tight at home and just try to eat and stay alive for a few more years. Entonces, este deseo de holgazanería, este pensamiento de holgazanería no refleja su sentimiento, a pesar de su edad. Es como, yo no me puedo, no hace su análisis, su reflexión, no puedo seguir en una vida donde lo único que haga es esperar comer, despertar y dormir. Despertar, comer y dormir, en ese orden, ¿verdad? Y luego hacer lo mismo. This great spirit journeyed in desire to follow knowledge like a sinking star, beyond the utmost bound of human thought. When even as old man, his greatest desire is still to explore the world and keep learning more. He wants to go beyond the limits of what humans have seen and known. And the way of shooting stars seems to go beyond the horizon. When it falls and it disappears from sight. Ok, me voy a quedar con esa primera parte porque luego ven el reflejo de Telemachus. This is my son, when he says, this is my son Telemachus, to whom I leave the scepter and the isle. Entonces nos vamos a detener ahí, ustedes continúan con la lectura, está seccionado, cada una tiene su parte. Es muy interesante, chicos, porque al final pues refleja el sentir del poema. En esta parte vamos a encontrar los themes. En los themes es 2 cosas importantes que vemos aquí. Mortality and aging. La mortalidad que es eminente. Y envejecer que es eminente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Esa puede ser una de sus preguntas en el quiz, que de hecho es más reflexivo, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento de estos temas, mortalidad y la vejez, en el poema de Lord Tennyson, Ulysses? Entonces, para que puedan hacer el análisis, ¿verdad? Adventure and knowledge, básicamente, otros 2 temas y la relación que tienen estas socios, los themes, adventure and knowledge, la aventura y el conocimiento que se viene a través de la aventura, la exploración. Caution and recklessness, es como ser tanta conocimiento, tanto viaje, te enseña a ser una persona cauciosa, pero que también toma desafíos. Heroism and overcoming like limitations. La decadencia de un gran héroe, pero la no aceptación de la decadencia es algo que podemos reflejar en esto, ¿verdad? El heroísmo de Odiseo, de Ulises, en Overcoming Limitations, que lo pueden ver en el video. Si ya viste ese video, el video de la Odisea, que te lo resumí en las primeras slides que estaban en esa presentación, ya vas a entender cuáles son algunas de las limitaciones que el personaje Ulises tuvo que llevar. Ok, es muy importante que conectamos los poetic devices, que son los literature devices, or literary devices, as you want to call it, or figurative language. Aquí podemos encontrar allusion, metaphor, synecdoche, understatement, assonance, also consonants, que son cosas diferentes. Bueno, aquí aparece consonants, assonance and consonant. Climax, dichotomy, enjambment, simile, consonants, one more time, and alliteration. Entonces, todas estas figuras poéticas, yo te recomiendo que veas y explores sobre qué van o sobre qué trata. Posiblemente un ejercicio dentro del quiz te dé un texto, una línea del poema y tú me puedas resaltar qué figura literaria esté por ahí. Una vez que tú sepas cuáles son las figuras literarias que aquí te estoy poniendo y tú puedas asociarlo, perfecta, se te va a facilitar, ¿verdad? Dentro del vocabulario, también puede ser otro ejercicio dentro del quiz. Recuerden que estas actividades de desarrollo de contenido te van a servir para tu desarrollo del quiz, ¿verdad?
que va a ser un poquito más, o sea, más práctico. Más allá de solo contestar A, B, C, D, E. Tenés que poner el conocimiento que está acá en práctica. Por ejemplo, te puedo preguntar la palabra drifts puede ser sustituida por esta siguiente palabra. O la palabra smites se refiere a esa palabra. O esta definición es más asociada con este concepto. Entonces, ese tipo de cosas. Please do not skip the presentation. If you skip the presentation, you're going to be in trouble at the moment of the quiz. Entonces, tómate tu tiempo para revisar la presentación. All right, so, guys, ahí está. Esta es la sesión para este día. Este es el análisis que hacemos de recapitulación, ¿verdad? Vimos Ulises de un resumen, un análisis de lo que consistía el poema de Lord Alfred Lord Tennyson. La figura de dramatic monologue, que es un monólogo dramático, y todas estas concepciones que tenemos. Algunos literary devices que puedes encontrar ahí, o poetic devices que me gustaría que tú te familiarices. Si no estás aún familiarizado con ellos, puedes hacer la asociación de los diferentes conceptos porque te van a servir a la hora de la aplicación de las líneas, de los diferentes versos. Termina de explorar el poema, escucha los audios en inglés, también hacerlos en español para que tengas una idea si lo querés hacer al mismo tiempo. Querés ir escuchando en inglés y querés viendo lo que significa en español, te va a ayudar mucho con tu fluency, mucho con tu listening skill, con tus componentes que están ahí, ¿verdad? All right, guys, nos vemos en la sesión sincrónica en un par de minutos. Cuídense y ha sido un gusto, ¿verdad? En un par de minutos nos vemos.